Debajo de las arenas de Egipto existe un laberinto, túneles tallados en roca sólida, más de 400 metros de longitud, oscuros, silenciosos, fríos, y dentro de esos túneles hay cajas, 24 cajas de granito. Cada una pesa 70 toneladas, solo la tapa pesa 30. Para que te des una idea de lo que son 70 toneladas, es el peso de 10 elefantes africanos adultos, en una sola caja. Estas cajas fueron cortadas con una precisión de fracción de milímetro. Las superficies internas están pulidas como espejos. Los ángulos son perfectamente de 90 grados. Las tapas encajan con tanta precisión que no puedes deslizar ni una hoja de papel entre la tapa y el cuerpo de la caja. La explicación oficial eran sarcófagos para toros sagrados, pero hay un problema enorme con esa explicación. La mayoría estaban vacías cuando fueron encontradas. No había restos de toros, no había huesos, absolutamente nada adentro. Y la tecnología necesaria para crear estas cajas con esa precisión no debería haber existido en el antiguo Egipto, simplemente no debería. Pero hay algo todavía más perturbador que las propias cajas. Los egipcios dejaron registrado quién las hizo. Está en sus textos sagrados, grabado en piedra, escrito en papiro, y lo que escribieron contradice completamente todo lo que la historia oficial nos cuenta sobre Egipto. Porque antes de los faraones, mucho antes, había otros que gobernaron estas tierras por más de 13.000 años. ¿Quiénes eran estos seres? Quédate hasta el final, porque la respuesta va a cambiar para siempre la forma en que ves Egipto. La historia oficial de Egipto comienza alrededor del 100 a.C., con el faraón Narmer. La unificación, las primeras dinastías. Esa es la narrativa que está en todos los libros de texto. Es lo que te enseñaron en la escuela. Pero los propios egipcios contaban una historia completamente diferente. Una historia que comienza mucho antes de Narmer. Y tenemos la prueba de esto en dos documentos extraordinarios que los arqueólogos modernos prefieren tratar como mito, aunque los egipcios claramente los trataban como historia. El primer documento, la piedra de Palermo, es un fragmento de basalto negro, parte de una estela más grande, una placa de piedra monumental que listaba a todos los reyes de Egipto desde el comienzo de los tiempos. Esta piedra data de la quinta dinastía egipcia, alrededor del 2400 a.C. Está expuesta hoy en el Museo Arqueológico de Palermo, Italia. De ahí el nombre. La piedra lista faraones históricos que conocemos, pero antes de ellos, lista algo completamente diferente: gobernantes predinásticos. Primero los Neteru, los dioses Ta, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set, Horus. La piedra lista los reinados de estos seres divinos, cada uno gobernando por cientos o incluso miles de años. Después de los dioses, viene otro grupo, los Shem-Suhor, seguidores de Horus. No eran dioses, pero tampoco eran humanos comunes, eran algo intermedio. El segundo documento, el papiro de Turín. Este es aún más detallado y más perturbador. El papiro de Turín fue escrito durante el reinado de Ramsés II, alrededor del 1250 a.C. Es una lista completa de todos los gobernantes de Egipto, desde la creación del mundo hasta ese momento. El papiro está dañado y fragmentado, pero lo que sobrevivió es extraordinario. Divide la historia egipcia en eras claramente definidas. Primero, la era de los dioses, los Neteru gobernando directamente. Luego, la era de los Shem-Suhor. Y el papiro de Turín da un número específico para el reinado de los Shem-Suhor. 13.420 años. 13.420 años. Antes de Narmer, antes de las pirámides, antes de todo lo que conocemos como civilización egipcia. Ahora, necesito que pienses críticamente sobre esto por un momento. Los escribas egipcios eran algunos de los profesionales más meticulosos de toda la historia antigua. Registraban todo con precisión obsesiva. Registros de granos, impuestos, batallas, nacimientos y muertes reales. Todo documentado con rigor extraordinario.
Estos mismos escribas escribieron 13.420 años de gobernantes anteriores. ¿Por qué inventarían un número tan específico? 13.420 no es un número redondo, no es simbólico. Es exactamente el tipo de número que anotas cuando estás registrando hechos reales. La Academia Moderna dice, es mito, es simbólico. Los egipcios estaban siendo poéticos, pero los egipcios sabían distinguir entre mito e historia. Tenían palabras y formatos diferentes para cada cosa. El papiro de Turín es una lista de reyes. No es un texto religioso, no es una alegoría, es historia. Al menos, eso es lo que los escribas egipcios creían estar registrando. Entonces la pregunta que la Academia evita hacer es, ¿y si tenían razón? Entendamos quiénes eran los Shem-Suhor, porque esto es crucial para lo que viene después. Los textos egipcios son claros en una cosa. Los Shem-Suhor no eran los Neteru, los dioses. Los dioses vinieron primero, gobernaron Egipto directamente. Luego vinieron los Shem-Suhor, como una segunda capa, intermediarios entre lo divino y lo humano. Seguidores de Horus es la traducción literal, pero el título tiene implicaciones más profundas que simplemente seguidor. En egipcio antiguo, Shemsu significa algo más cercano a compañero o guardián. No un sirviente, un guardián activo de algo precioso. ¿Guardián de qué? Del conocimiento. Existen tres grandes interpretaciones sobre quiénes eran realmente los Shem-Suhor. La interpretación académica convencional. Los Shem-Suhor eran la élite sacerdotal predinástica, líderes religiosos y políticos que gobernaron Egipto antes de la unificación. Los 13.420 años son exageración mítica. En realidad, apenas unos pocos siglos de líderes tribales. Parece razonable, excepto por un detalle que esta explicación no puede resolver. Los sacerdotes egipcios tenían conocimiento que no debería haber existido en ese período histórico. Astronomía extremadamente precisa, medicina avanzada, arquitectura que todavía impresiona a los ingenieros modernos. Si los Shem-Suhor eran apenas líderes tribales de unos pocos siglos, ¿de dónde vino ese conocimiento? La interpretación de los híbridos. Los Shem-Suhor eran descendientes de los Neteru, el producto de un cruce entre lo divino y lo humano, como los Nefilim de la tradición hebrea, hijos de Dios, con mujeres humanas, según el libro del Génesis, como los semidioses de la mitología griega, Hércules, Aquiles, Perseo, con poderes más allá de lo humano pero aún mortales, seres con algo diferente en su sangre, con capacidades que el humano común no tenía, gobernando poblaciones humanas en nombre de una herencia que portaban. La interpretación de los sobrevivientes. Esta es la que me parece más coherente con la evidencia física. Los Shem-Suhor eran sobrevivientes de una civilización anterior, una civilización que existió antes del cataclismo que destruyó el mundo antiguo, una catástrofe que ya exploramos, el evento del Younger Dryas hace 12.800 años, el impacto cósmico, las inundaciones, el colapso climático. Si existió una civilización avanzada antes de esa catástrofe, y la evidencia sugiere que sí, fue destruida, casi completamente, pero sobrevivientes escaparon, con el conocimiento que tenían, con las habilidades que habían desarrollado. Llegaron a Egipto, gradualmente establecieron gobierno, enseñaron a los nativos, y generación tras generación transmitieron lo que sabían, por 13.420 años, según los textos egipcios. Ahora, ¿cuál de estas tres interpretaciones explica mejor lo que vamos a ver con las cajas de granito? Vamos a descubrirlo. El Serapeum de Saqqara fue redescubierto en 1850. Auguste Mariette, arqueólogo francés, seguía una pista de 1.800 años. El geógrafo griego Estrabón había descrito el lugar alrededor del 24 a.C., una avenida de esfinges que llevaba a un templo enterrado. Mariette encontró la avenida, la siguió y encontró la entrada a los túneles. Lo que vio adentro lo impresionó profundamente y también lo confundió. Túneles enormes tallados en roca caliza.
nichos laterales del tamaño de habitaciones grandes. Y en cada nicho, una caja colosal de granito. Mariette, basándose en la tradición egipcia de los toros apis, toros sagrados que eran momificados y enterrados con honores de faraón, concluyó que estas eran las cámaras funerarias de los toros. Esa explicación se volvió canónica. Es lo que los guías turísticos dicen hasta hoy. Pero cuanto más examinas la evidencia, menos se sostiene la explicación. Problema número 1. Las cajas estaban vacías. Mariette abrió varias que estaban selladas con cemento original. Vacías. No había momias de toros. No había huesos. No había vendajes de momificación. No había los vasos canopos que normalmente acompañan a las momias egipcias. Una o dos cajas tenían restos, pero análisis posteriores sugirieron fuertemente que esos restos eran adiciones tardías, no originales. Si estas eran cámaras funerarias para toros sagrados, ¿dónde están los toros? Problema número 2. Las inscripciones. La mayoría de las cajas no tienen inscripciones originales. Esto es extraordinario para cualquier objeto egipcio de importancia ritual. Los egipcios cubrían todo con inscripciones sagradas. Algunas cajas tienen jeroglíficos, pero los especialistas notaron algo perturbador en ellos. Están mal posicionados, mal ejecutados. El estilo es inconsistente con la calidad del trabajo en la propia caja. Es como si alguien hubiera escrito sobre algo que ya existía. Como si las inscripciones fueran adiciones tardías a objetos mucho más antiguos. Adiciones hechas por personas que no sabían exactamente qué estaban inscribiendo. Esto plantea una posibilidad que la arqueología oficial resiste admitir. Las cajas son más antiguas que las inscripciones. Los egipcios dinásticos no las crearon, las encontraron e intentaron darles un propósito que tuviera sentido en su mundo. Problema número 3. La tecnología. Este es el más perturbador de todos. El ingeniero e investigador Christopher Dunn pasó años analizando las superficies de las cajas del Serapeum con instrumentos de medición modernos. Lo que encontró desafía completamente la explicación convencional. Las superficies internas de las cajas son planas dentro de tolerancias de fracciones de milímetro. Para un área de superficie de ese tamaño, 2 metros por 4 metros de profundidad, ese nivel de planicidad es extraordinariamente difícil de lograr incluso con maquinaria moderna. Las esquinas internas son perfectamente rectas, no casi perfectas, o impresionantemente buenas para la época, perfectas, y hay evidencia de corte mecánico, marcas de sierra, marcas que indican una herramienta girando a alta velocidad, no un cincel golpeado a mano. Para cortar granito con ese nivel de precisión usando una sierra, necesitas puntas de diamante o material equivalentemente duro, o alguna forma de tecnología de corte de alta energía que no conocemos. Los egipcios tenían herramientas de cobre y bronce. El cobre tiene una dureza de 3 en la escala de Mohs. El granito tiene una dureza entre 6 y 7. No puedes cortar granito con cobre. Es físicamente imposible. El cobre se desgastará antes de hacer ningún rayón significativo en el granito. Entonces, ¿cómo se hicieron estas cajas? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Y esa es exactamente la respuesta que abre la siguiente pregunta. Pero la precisión de fabricación no es el único problema. Está el transporte. El granito usado en las cajas del Serapeum vino de Asuán, una ciudad en el sur de Egipto, a orillas del río Nilo. Asuán está a 800 kilómetros de Saqqara, con cajas de 70 toneladas cada una. Más de 24 cajas conocidas, probablemente muchas más aún no descubiertas. Eso significa que alguien movió más de 1.680 toneladas de granito, al menos 800 kilómetros, y luego introdujo estas cajas en túneles subterráneos con centímetros de holgura. Pensemos en la geometría de los túneles por un momento. Los túneles del Serapeum son relativamente estrechos. En algunos puntos, las cajas pasan con menos de 30 centímetros de holgura a cada lado. No hay espacio para rampas amplias. No hay espacio para equipos grandes trabajando con palancas múltiples. El espacio físico simplemente no permite los métodos que propone la explicación convencional.
Y hay más. Algunas cajas fueron instaladas en nichos que están en ángulo con el túnel principal. No podían deslizarse directamente. Tenían que girarse con precisión mientras eran movidas. Girar 70 toneladas de granito en espacio confinado. Sin grúas, sin maquinaria pesada, sin siquiera la rueda, que los egipcios no usaban para transporte pesado en este periodo. La explicación oficial habla de rampas de arena, cuerdas de fibra vegetal y gran cantidad de fuerza humana. Pero los ingenieros modernos que calcularon la logística llegaron todos a la misma conclusión. Los métodos propuestos no funcionan dentro de la geometría de los túneles. Simplemente no tienes el espacio físico para aplicar suficiente fuerza con cuerdas y palancas en los puntos necesarios. Algo está mal en la historia, o los métodos eran diferentes de lo que imaginamos, o había tecnología que perdimos, y esta es la posibilidad que conecta todo. Había constructores con conocimiento que los egipcios dinásticos no tenían. Los Shemsu-Hor no desaparecieron cuando los faraones tomaron el poder. Este es un punto crucial que la mayoría de la gente no nota. Cuando la dinastía histórica de Egipto comenzó con Narmer alrededor del 3100 a.C., no borró lo que existía antes, lo absorbió. Los Shemsu-Hor se convirtieron en la élite sacerdotal de Egipto, los guardianes del conocimiento sagrado, los verdaderos detentores del poder detrás de los tronos. Los sacerdotes egipcios eran famosos en el mundo antiguo por su conocimiento extraordinario. Cuando los griegos visitaron Egipto, y muchos de los más grandes filósofos griegos fueron a Egipto deliberadamente para aprender, quedaron impresionados. Pitágoras pasó años estudiando con sacerdotes egipcios. Regresó a Grecia con teoremas matemáticos y conceptos filosóficos que transformaron el pensamiento occidental. Platón visitó Egipto. El concepto de Atlántida, que describe en los diálogos Timeo y Critias, dice explícitamente que lo escuchó de sacerdotes egipcios que guardaban registros de eventos ocurridos 9000 años antes de su época. Heródoto, el padre de la historia, visitó Egipto y quedó maravillado con lo que los sacerdotes sabían. Todos reportaron lo mismo. Los sacerdotes egipcios guardaban conocimiento de miles de años de antigüedad, conocimiento que decían haber recibido de los Shemsu-Hor. Y los templos egipcios tenían un elaborado sistema de iniciación. Había niveles. Cada nivel revelaba más del conocimiento guardado. Los iniciados comunes recibían el conocimiento externo, los mitos, los rituales, las ceremonias públicas. Los iniciados avanzados recibían el conocimiento interno, la matemática sagrada, la astronomía avanzada, la comprensión de las fuerzas naturales. Y en la cima, los misterios de Osiris, el conocimiento más profundo, más antiguo, más cuidadosamente guardado, conocimiento que decían que venía directamente de los constructores originales, de los Shemsu-Hor. Ahora compara esto con lo que sucedía en Sumeria, al otro lado del mundo. En Sumeria los textos hablan de los Anunnaki, aquellos que del cielo descendieron, seres divinos que establecieron las primeras ciudades, enseñaron a los humanos y luego se retiraron. Pero antes de retirarse, dejaron intermediarios, sacerdotes reyes con linaje especial, guardianes del conocimiento divino. En Egipto, Shemsu-Hor. En Sumeria, sacerdotes de los Anunnaki, el mismo patrón, continentes diferentes, culturas sin contacto directo conocido. ¿Cómo es esto posible, a menos que la fuente fuera la misma? Hace 12.800 años, algo terrible le ocurrió a la Tierra. Lo llamamos el evento del Younger Dryas. Ya exploramos este evento en detalle en otra semana. Uno o más fragmentos cósmicos golpearon la Tierra. Incendios masivos barrieron continentes. Las temperaturas se desplomaron en décadas. Los glaciares avanzaron. Los océanos subieron más de 100 metros. Especies enteras se extinguieron. Las poblaciones humanas fueron diezmadas. Lo que existía antes fue destruido, casi completamente, pero no completamente. Sobrevivientes escaparon, llevando lo que podían, el conocimiento que tenían, las habilidades que habían desarrollado,
y fueron a diferentes partes del mundo. En Egipto, llegaron como los Shemsu-Hor. En Sumeria, llegaron como los instructores de los Anunnaki. En Irlanda, llegaron como los Tuatha de Danann, los pueblos de la diosa Danu, quienes, según los mitos irlandeses, vinieron de islas en el norte que se hundieron. En las Américas, llegaron como Viracocha en los Andes, como Quetzalcóatl en México, como figuras de piel clara y barba, que enseñaron civilización donde antes solo había tribus. Nombres diferentes en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, pero descripciones sorprendentemente similares. Y todos aparecen poco después del Younger Dryas. Todos traen conocimiento avanzado de forma aparentemente repentina. Todos construyen monumentos imposibles. Y todos, eventualmente, desaparecen o se transforman en figuras míticas en las tradiciones que dejaron atrás. Göbekli Tepe, en Turquía, el complejo monumental de 12.000 años, es quizás el ejemplo más famoso. Construido por cazadores-recolectores, según la explicación convencional. Cazadores-recolectores que de repente, sin transición aparente, supieron organizar miles de trabajadores, cortar piedras de 20 toneladas, crear esculturas de animales con detalle extraordinario y construir un elaborado complejo arquitectónico. Y luego, deliberadamente lo enterraron. Lo cubrieron con tierra a propósito, como si quisieran preservarlo o esconderlo. El Serapeum puede ser la versión egipcia del mismo fenómeno, construido por los sobrevivientes, los Shemsu-Hor, para un propósito que entendemos parcialmente o no entendemos en absoluto, y luego encontrado por los egipcios dinásticos, quienes hicieron lo que los humanos siempre hacen cuando encuentran algo que no comprenden. Le dieron un nombre, un uso, una explicación que encajaba en su mundo. Toros sagrados. Pero las cajas permanecen, con su precisión imposible, con sus superficies pulidas, con su misterio intacto. Cualquiera puede visitarlas hoy, puede poner la mano sobre la piedra, puede sentir la suavidad que no debería existir. Y preguntar, ¿cómo? Volvamos a la pregunta con la que empezamos. Si los egipcios dinásticos no hicieron las cajas de granito, ¿quién lo hizo? ¿Y los propios egipcios sabían la respuesta? La respuesta a la segunda pregunta es sí, lo sabían. Los llamaban Shemsu-Hor. Registraron sus reinados, escribieron su historia en el papiro de Turín, grabaron la historia en la piedra de Palermo. 13.420 años de gobernantes, con conocimiento que los faraones no tenían. Los faraones heredaron Egipto de los Shemsu-Hor, heredaron los templos, las estructuras, el sistema de escritura, el conocimiento preservado por los sacerdotes, y heredaron las cajas de granito, sin saber exactamente para qué servían originalmente. Entonces, hicieron lo que cualquier civilización hace cuando hereda algo que no comprende completamente. Le dieron un nuevo propósito, toros sagrados, que tenía sentido para ellos, que encajaba en su visión religiosa del mundo. Pero el propósito original, perdido. El conocimiento que los Shemsu-Hor tenían para construir estas cajas, perdido. La tecnología que permitía mover 70 toneladas por túneles estrechos, perdida o escondida. Porque en el próximo episodio voy a mostrarte que puede no estar completamente perdida. Las pirámides de Giza, los monumentos más famosos del mundo, pueden todavía estar funcionando, pueden todavía estar haciendo lo que fueron construidas para hacer. No como tumbas, como máquinas. En 2018, científicos publicaron un estudio confirmando que la Gran Pirámide concentra energía electromagnética en sus cámaras internas. Funciona como una antena. Y nadie en la arqueología convencional quiere hablar de eso. Episodio 2. Las máquinas de los dioses. Suscríbete para no perdértelo. Nos vemos allá.